Bien, continuamos con este otro ejercicio que nos pide que probemos sin desarrollar el valor de los siguientes determinantes. Bueno, inicialmente nos dan como dato que el determinante de esta matriz de 3 por 3 es igual a 7. Con esa información empezamos con el inciso A, que encontremos cuál es el determinante de esta matriz sin desarrollar el mismo. Bien, vamos a ver que tanto en la primera fila como en la tercera fila hay dos sumandos. Entonces vamos a empezar por ahí. Empecemos con la tercera fila, que hay dos sumandos, separemos entonces en dos determinantes. Recordemos que hay una propiedad que habíamos mencionado, que podemos separar en sumandos los elementos de alguna fila o columna sin que el valor del determinante varíe. Bien, empecemos en este caso con los elementos de la tercera fila. Entonces vamos a separar la tercera fila en dos sumandos, ¿no? La primera fila y la segunda fila quedan exactamente iguales, pero la tercera fila, por ejemplo este 2x más p, lo separamos para las dos matrices. El 2y más q también hacemos lo mismo. El 2z más r también. Recordemos que dentro de las propiedades habíamos visto que podíamos hacer esta operación, separar en dos matrices los sumandos de alguna fila o de alguna columna. En nuestro caso lo hemos hecho con la tercera fila, sin que el valor del determinante varíe. Muy bien, pero fíjense esta segunda matriz. Tiene dos filas iguales. Y cuando una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, el valor de ese determinante es 0. Por lo tanto, esto lo hacemos desaparecer. Muy bien. Ahora, podemos de esta matriz que nos ha quedado un poquito para que vaya pareciéndose a la matriz guía que tenemos allá. Fíjense que en la tercera fila hay 2, 2, 2. Pudiéramos extraer de esta tercera fila un 2, ¿no? Y nos queda de esta manera. Muy bien, ya más o menos se va pareciendo un poco a nuestra matriz guía, pero ahora la primera fila también tiene dos sumandos, ¿sí? Por lo tanto podemos separar también en dos determinantes, en dos matrices. Pero recordemos que está multiplicado por un 2, por lo tanto las dos matrices que vamos a separar por los dos sumandos que tiene, ambos van a estar multiplicados por el número 2 que está delante del determinante. Muy bien, y nos queda de esta manera. Fíjense que la primera fila tiene, bueno, para la primera matriz sería A, B y C, sería como elemento de la primera fila para la primera matriz. Y para la segunda, 2X, 2Y, 2Z, que se van como elemento de la primera fila de la segunda matriz. ¿Qué podemos ver ahora? Fíjense que de esta segunda matriz, que los elementos de la primera fila respecto a los de la tercera fila, ¿cómo son entre sí? Son múltiplos, ¿sí? ¿Por qué decimos que son múltiplos? Porque esta tercera fila, si multiplicamos por 2, se obtiene la primera fila. O si quieren ustedes, de esta primera fila pudiéramos extraer un 2 afuera y esta primera fila y la tercera fueran iguales. Cualquier sea el caso, en cualquiera de las dos situaciones, el determinante de esta matriz es 0. ¿De acuerdo? Porque la primera y la tercera fila son múltiplos en este caso. Bien, nos quedamos con esta otra matriz. Ahora fíjense que esto comparado con lo que tenemos allá, no podemos decir que son iguales. Efectivamente son iguales. Esta matriz, el determinante de esta matriz es 7, que es exactamente igual a los que nos ha quedado acá. Muy bien, entonces como este determinante es 7, pero multiplicado por el 2, el determinante de esta matriz en el inciso A que estábamos buscando, su determinante será 14 entonces. Bien, vamos ahora a trabajar con el inciso B. Fíjense, estamos usando la misma matriz guía, ¿sí? El determinante de esta matriz es igual a 7. Bueno, y ahora tenemos que encontrar el determinante de esta matriz. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay un 5 que está en la tercera columna, pudiéramos extraerlo, sacarlo fuera del determinante y nos queda de esta manera. Ahora pudiéramos, fíjense que la segunda columna está con dos sumandos, podemos separar también en dos matrices,
¿sí? Sin que el valor del determinante se modifique. Aquí hay que tener cuidado que este 5 está multiplicando al determinante, de manera que cuando separamos en dos matrices, pues el 5 también queda adelante de cada una de ellas, ¿no? Revisemos un poquito qué tenemos de común, si hay algo que podamos simplificar. Y fíjense que este segundo determinante se anula, se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque los elementos de la segunda columna respecto a los de la primera columna son prácticamente iguales, solo que la primera columna está con negativo, es decir, que si la segunda columna multiplicamos por menos 1, se generan los elementos de la primera columna. O en su defecto, si de la primera columna extraemos un menos 1 hacia afuera del determinante, estas dos columnas también serían iguales. Por cualquiera de los dos lados, este determinante se hace 0. Quedándonos esta matriz de acá. Vamos viendo esta matriz en qué se parece a la matriz guía. Es muy parecida, solo que los elementos están un poco desordenados, ¿no? Bueno, aquí está lo que nos queda en realidad. Tal vez habría que modificar posiciones de columnas. Fíjense que esta APX, que es la primera columna en la matriz guía, acá la tenemos como tercera, ¿no? Y el menos B, bueno, el B, Q y Y, que es como primera, allá la tenemos como segunda. Pero antes de eso, esta primera columna está con signos negativos. ¿Qué podemos hacer? Extraer un menos 1 de esta primera columna hacia afuera del determinante. Nos quedaría así. Ahora, hemos visto que vamos a tener que mover posiciones de columnas. Pudiéramos intercambiar la primera con la segunda columna. ¿Con qué fin? De que los elementos de la primera columna, que es el BQY, que aquí lo tenemos en la primera columna, pero nos vamos a la fila, a la matriz guía, deberían estar en la segunda columna. Entonces, estos elementos, hagamos una permutación de la primera columna con la segunda columna. No olvidarnos que en determinante, cuando permutamos filas o columnas, cambia de signo el valor del determinante, que sale afuera del determinante un menos 1, repito, cada vez que realizamos una permutación, ya sea de filas o columnas. Muy bien, si es así, ese signo negativo que sale afuera multiplica con el menos 5 y nos queda solamente 5. Bien, aquí lo que hemos hecho, fíjense, hemos permutado la posición de la columna 2 con la posición de la columna 1 y nos queda de esta manera. ¿Qué más nos falta? Bueno, hemos conseguido que el B, Q y Y, que son los elementos de la segunda columna, coincidan con el de la matriz guía. Ahora, si comparamos esta matriz guía con lo que tenemos hasta el momento, ¿qué nos estaría faltando acá? Sería permutar, ¿no?, la primera columna con la tercera y nos quedaría exactamente igual a la matriz guía. Entonces permutamos la primera columna con la tercera columna. Bueno, acá hay un pequeño error, dice segunda, ¿sí? La primera columna con la tercera, pero nuevamente al permutar hay un cambio de signo, ¿no? Entonces, estos elementos de la tercera columna APX ha ido como primera columna y los elementos CRZ, que era de la primera columna, se han ido como elementos de la tercera columna. Y nuevamente había un cambio de signo debido a la permutación que hemos realizado. Muy bien. Ahora, esta matriz que nos queda acá, fíjense que es exactamente igual a la matriz guía, ¿no?, que su determinante es igual a 7. Entonces, reemplazando ese 7 por el menos 5 que tenemos fuera del determinante, encontramos que el valor del determinante de esta matriz planteada como inciso B tiene un valor de menos 35. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.